Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Es un gozo muy grande poder empezar juntos el sábado y hacerlo pues en comunión, compartiendo la palabra, buscando a Dios, enriqueciéndonos juntos. Creo que lo necesitamos como el aire que respiramos y creo que frente a tantas inestabilidades, tantas situaciones complicadas, necesitamos certezas, la certeza del Evangelio de la salvación que es en Cristo Jesús. Mi mayor deseo es que lo que podamos compartir hoy nos pueda afianzar en esa fe como una firme y segura ancla del alma. Eso es lo que deseo. Y que juntos nos podamos enriquecer y salir fortalecidos. Es un periodo estival, mucho calor, circunstancias y demás, pero nunca, nunca vacaciones de Dios. Siempre con Él. Porque igual que nos alimentamos, cuánto más no nos alimentaremos del pan de vida, del pan espiritual. Me vais a permitir que pueda compartir una presentación que nos pueda ir acompañando a lo largo de esta reflexión. Eh, Como se ha expresado, la propuesta de reflexión de esta tarde es la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. No sé si alguna vez te has puesto un arnés y has hecho un rappel, o has tenido que trabajar en altura, o has tenido que hacer un descenso, o lo que sea. Pero no sé si alguna vez te ha pasado la experiencia de echarte hacia atrás y decir, bueno, espero que la cuerda aguante, espero que el mosquetón, espero que todo esté bien. Es una sensación muy extraña porque de repente dependes de esto y tiene su qué, por lo menos a mí me pasó. O me ha pasado las varias veces que me ha tocado ponerme un arnés y decir, oye, vamos a probarlo. Cuánto más cuando hablamos de la dimensión espiritual y de la seguridad de la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Cuán seguros estamos de la salvación? Sí, bueno, yo estoy seguro, pero ¿será que nos podemos pasar al extremo de, bueno, una vez salvo, siempre salvo, está todo pagado, adelante? O nos podemos pasar la vida en el otro extremo, pero es que no estoy seguro, cuando me miro a mí, no sé qué me pasa, no sé si voy a conseguirlo, es que soy muy frágil, soy muy vulnerable. ¿Dónde está el equilibrio? Y como bien decía Hermes en la introducción, ¿dónde está el escrito está? ¿Dónde están las certezas en todo esto? Me gustaría que hablemos de varios aspectos. Me gustaría que hablemos, por ejemplo, de la voluntad de Dios. Para entender la salvación tenemos que entender salvación de qué. Tendremos que entender qué es el pecado y de qué nos salva Cristo y cómo nos salva Cristo y qué teorías pueden haber correctas y qué teorías pueden haber incorrectas en cuanto al pecado y la salvación. Y sobre todo que podamos entender qué es lo que hizo Cristo en la cruz, cuál es el valor objetivo de esa salvación y cuál es el valor subjetivo. Y a partir de aquí, pues poder meditar en ciertas experiencias o en ciertas vivencias personales, porque creo que tarde o temprano todos hemos acudido a Cristo y nos hemos hecho la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señor, ¿qué puedo hacer? Algo me está pasando y no sé qué es, qué es. Y por eso creo que lo necesitamos más que nunca, porque sin Él no podemos. Sin Él no podemos. Así que me gustaría que podamos navegar a través de esas ideas. Permitidme que comparta la presentación de esta manera, ¿de acuerdo? Aquello que queremos es, de alguna manera, ponernos la visión celestial e intentar ver más allá y poder conocer la voluntad de Dios. Primera pregunta, ¿se puede conocer la voluntad de Dios? ¿Es algo asequible? ¿Es alcanzable el conocer la voluntad de Dios o el practicarla? Fijaros en el texto de Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Pablo empieza con palabras de bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo? ¿Con quién? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La esencia de todo este plan es por su amor. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos
en el amado. Aceptos en el amado. Creo que poca gente, dejadme que me atreva a decir esto en esta tarde, creo que poca gente duda de la existencia de Dios. Otra cosa es saber si Dios es bueno. Otra cosa es saber si Dios, esto del puro afecto de su voluntad, si esto es real, si esto puede ser real, ¿no? Para mi vida y para la tuya. Esa es la diferencia, ¿vale? Hay varios textos que nos dicen con toda claridad que nos hablan con toda claridad acerca de la voluntad de Dios. Por ejemplo, déjame que lo comparta así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Fijaros qué bonito, ¿eh? Esto es un salmo mesiánico, hace referencia a Cristo. Cristo tenía la ley de Dios grabada en su corazón y Jesús vino precisamente a hacer su voluntad. Nosotros en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como en el cielo, así en la tierra como en el cielo, porque precisamente igual nos está haciendo. Jesús cuando se encontró con su propia familia decía, todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Otro texto nos invita con toda claridad a que no te conformes a este mundo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Cuál es ese puro afecto de su voluntad? ¿Vale? Creo que partimos de eso, porque la seguridad de la salvación en Cristo Jesús parte de la voluntad de Dios. Aspiramos a la salvación porque Él quiere. Y quisiera que entendamos, y esto el pastor Antonio Martínez lo ha mencionado más de una vez, ¿verdad? No es lo mismo la fuerza de voluntad, que podemos tener mucha, ¿no? Con método, con perseverancia, que la fuerza de la voluntad. Cuando yo mi voluntad la entrego a Cristo. Y ahí es donde se marca la diferencia. La voluntad es el poder que domina la naturaleza humana. Si se afirma la voluntad debidamente, todo el resto del ser quedará bajo su dominio. El órgano más grande es la mente. Ah, pero es que no puedo con mis pasiones. Es la mente. La voluntad no es el gusto, la inclinación, sino la capacidad de elegir y decidir. Elegir y decidir. La capacidad suprema que obra en los hijos de los hombres para obedecer o desobedecer a Dios. En última instancia, esto es más sencillo de lo que a veces nos parece, ¿eh? Obedecer o desobedecer a Dios. ¿Cómo se sube una montaña? A fuerza de voluntad. ¿Cuánto más cuando hablamos del área espiritual? ¿Cuánto más? Hace poco estábamos con los jóvenes en la montaña y tuve el privilegio de ir como el último, ¿no? Pues cerrando el grupo, ¿no? Y me quedaba con los más rezagados. Y realmente vives experiencias maravillosas. ¿Por qué? Pues porque los últimos, los que tienen quizá ciertas realidades, ciertas luchas, lo que sea, ¿no? Suben a fuerza de la voluntad, suben a fuerza de la perseverancia y se aprenden lecciones maravillosas porque la vida es lo más parecido a una montaña. Cuando hablamos del plan de la salvación propiamente, cuando hablamos de qué es lo que hizo Cristo, hay una dimensión objetiva y hay una dimensión subjetiva. Hay una dimensión que es para todos y hay una dimensión que es personal. Hay una dimensión que abarca toda la humanidad y otra dimensión es para ti. Es para ti y es para mí. ¿Cuál es la salvación objetiva? Fijaros cuando Ellen White en el libro El Deseado describe, ¿no? Describe su lucha, ¿no? Intercede ante el Padre para obtener poder para vencer su incredulidad, para romper las ligaduras con que Satanás los había encadenado a la raza humana. Pide el testimonio que Dios acepta a la humanidad en la persona de su Hijo. Imagínate lo que Cristo quería por la raza humana, la seguridad de esto. Moisés, que es un tipo de Cristo, ¿os acordáis? Señor, o viene este pueblo, si no borraré del libro de la vida. O vamos juntos o no voy, Señor. Es un tipo de Cristo, ¿verdad? Y las palabras dichas a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La muerte de Cristo en la cruz es para toda la humanidad, no solamente para los salvados. Aquí la pregunta es, ¿por qué no todos serán salvados?
Pues fijaros, ¿no? ¿Qué pasa con mi vida y con tu vida? Pues el alma muerta en delitos y pecados recibe vida por su unión con Cristo. Y por la fe en Él como Salvador personal, hay una dimensión subjetiva, se forma esa unión. El pecador, ¿qué hacemos tú y yo? Unir nuestra debilidad con la fuerza de Cristo, nuestro vacío con la plenitud de Cristo, nuestra fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Entonces, obtienes el sentir de Cristo. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad toca la divinidad, y a través de la intervención del Espíritu Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina, y entonces eres acepto en el amado. ¿Te imaginas? Hay una labor, hay un proyecto. Cristo muere por toda la humanidad. Hay un proceso personal e intransferible, hay poder de lo alto disponible, hay posibilidades de salvación en Cristo Jesús. Esta es la salvación subjetiva, ¿vale? Hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí. Hemos visto un poquitito, somos aceptos en el amado, hay una dimensión objetiva, una dimensión subjetiva. Vamos avanzando, ¿vale? Estamos como aportando como elementos, ¿no? Hemos hablado acerca de la fuerza de la voluntad, ¿no? Es como mi capacidad de decidir y de elegir, ¿de acuerdo? Cuando yo la pongo en Cristo Jesús, nada ni nadie te puede apartar del amor de Dios. Hasta aquí, ¿eh? Vamos un poquito más adelante. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es el pecado. Es curioso porque después me gustaría que abramos el diálogo, ¿vale? Pero es curioso porque hay veces que si yo os pidiera que definiéramos qué es el pecado, a veces damos muchas definiciones, pero fijaros que solo hay una definición del pecado según el Espíritu de Profecía, que es la infracción de la ley. Y por lo menos lo dice, bueno, sin exagerar, 10 o 15 citas. El pecado es la infracción de la ley. Porque ¿cuántas veces nos preguntamos cuáles son las raíces del pecado? ¿Qué le pasó a Lucifer en la mente? ¿Cuáles son esas raíces? ¿Y cuál es mi realidad actualmente? Esto nos lo hemos preguntado muchas veces. Vamos a avanzar un poco más, ¿vale? ¿Qué es el pecado según, qué es realmente el pecado según varias denominaciones? Fijaros, vamos a estudiarlo porque hay veces que hay cosas que se nos enganchan por cultura, por histórico, por tradición familiar, por lo que sea, pero no es lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que dice la Iglesia popular, la Iglesia católica? Pecado es el estado en el que nacemos, es nuestra naturaleza. Estamos ligados a ello. El pecado no se puede erradicar. Entonces, confesión, pecar, y los sacramentos de la Iglesia te ofrecen salvación en el pecado, pero no salvación del pecado. Esto es lo que dice la Iglesia Católica. Después abrimos el micro, ¿eh? Luego están las iglesias evangélicas, las cuales llegan a decir, claro, la primera premisa es complicada porque ellos entienden que la ley fue clavada en la cruz. Entonces, claro, la definición de pecado como transgresión de la ley, si la ley fue clavada en la cruz ya no hay más pecado, entonces. Pero, ¿cuál es el problema, no? Para ellos el pecado es la separación de Dios y esta separación está en la naturaleza con la que nacemos, por tanto no se puede erradicar. Y de nuevo entramos en el ciclo fe, pecar, fe, pecar. La justificación por la fe que ofrece salvación según ellos es en el pecado, pero no salvación del pecado. Y luego incluso está el concepto de la iglesia emergente, ¿no? Iglesias contemporáneas que parece como que buscan ser, a llegar a la generación actual, pero en el fondo a veces tienen formas clásicas. Pero es un movimiento que está dando muy fuerte. Y ellos afirman que el ser humano es intrínsecamente bueno, incluso divino. El pecado es lesionar la autoestima. Esto parecen frases duras, pero es lo que cree la iglesia emergente, ¿eh? Y hay movimientos que van en ese sentido, por eso tenemos que ser muy prudentes. El centro no está en nuestro Padre que está en los cielos, sino en la divinidad que está en todas las cosas, especialmente en el hombre. No hace falta salvación, sino una vida plena aquí y ahora. Esto da que pensar, porque cuidado con esto porque se nos puede meter esta teología dentro de nosotros, ¿vale? ¿De qué nos salva Cristo? ¿De qué nos salva Cristo? ¿Cuál es el salvavidas que Cristo nos invita? ¿Nos salva de la culpa? ¿Nos salva de las consecuencias del pecado? ¿O nos salva del pecado mismo? ¿Qué pensáis?
¿De la culpa, de las consecuencias del pecado o del pecado mismo? Creo claramente que es del pecado mismo. Dice el texto de Mateo cuando se informa, ¿no?, que iba a venir Jesús, ¿no? Darás a luz a un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. ¿De acuerdo? Hay un elemento que creo que nos salpica mucho, y es lo que tiene que ver con el tema del pecado original, según lo enseñaba ya en el siglo IV y V Agustín de Hipona. Agustín de Hipona. ¿Qué podemos decir de Agustín de Hipona? Fíjate, ¿no? Él se movió como en el norte de África y él hizo popular la doctrina del pecado original. ¿Qué podemos decir de Agustín de Hipona? Claro, fue uno de los grandes padres de la Iglesia. Era hijo de padre pagano y madre cristiana, estudiante de filosofía, retórica y luego profesor. Finalmente acabó siendo obispo de Hipona, en el norte de África. ¿Y qué más podemos decir? Dice que él en Cartago, cuando él vivía allí, se entregó muy apasionadamente a los vicios paganos. Él tenía un problema con la sensualidad. Entonces era muy dado a ello, muy dado a ello. Llegaba un momento en que él llegó a decir que le avergonzaba no tener vergüenza. Convivió con una concubina 15 años, la abandonó al acercarse a la iglesia, luego vivió 2 años con otra concubina, también la abandonó al hacerse sacerdote. Él tuvo una lucha muy profunda en su vida. Y llegó al punto de decir esta frase: en el hombre hay ya desde el nacimiento una maldad, pecado imposible de erradicar. Vivir sin pecar es una imposibilidad absoluta, incluso bajo la gracia de Cristo. Esta maldad imposible de erradicar para él era la pasión sexual. Él buscó en la teología y la filosofía hasta que llegó a un movimiento en el cual él se sentía a gusto, o él podía justificar esas pasiones tan arraigadas que él tenía. Su caso puede ser así como muy llamativo. Hombre, es que él llegó muy lejos en estas cosas, probó muchas cosas, pero cuidado, porque nos puede llegar a pasar a nosotros algo parecido. Bueno, el pecado es lo que yo soy. Incluso llegamos a afirmar la frase: en maldad me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Pero es curioso que ese mismo salmo más adelante dice: borra todos mis pecados. No dice todos menos los que tienen que ver con mi genética. ¿Entendéis? Y Pablo, que fue un que usó grandemente el Antiguo Testamento, no usa ese texto como para decir, bueno, no hay nada que hacer, lo siento. ¿Entendéis? ¿Cuál es la consecuencia de creer en esto de la naturaleza, del pecado original? Claro, ¿qué es lo que la Iglesia popular hace? El bautismo infantil, porque si no, está el tormento eterno. Claro, luego está la Inmaculada Concepción. Es decir, para un Cristo exento de nuestra naturaleza caída, necesitamos una madre también exenta de la naturaleza caída, porque si no, no cuadra. ¿Vale? Claro, si Jesús es superior a nosotros, no pudo ser tentado como nosotros, por tanto, no fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por otro lado, si eso no es así, tampoco podemos vencer como Cristo venció, como Él ha prometido: al que venciere, al que venciere, al que venciere, le daré que se siente conmigo así como yo he vencido al mundo. Esto no cuadraría, ¿vale? En consecuencia, pues no hay salvación del pecado, hay salvación en el pecado, porque no se puede quitar de tu propia naturaleza, ¿vale? Y fijaros que después de Agustín de Hipona llegó el calvinismo con la predestinación, pero excluyendo el juicio. Claro, esto choca mucho con nuestra creencia como Iglesia adventista, con un mensaje claro, distintivo y concreto. Dios nos llamó como Iglesia cuando Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo para efectuar la purificación del pecado y del santuario. Mejor dicho, del santuario y del pecado. ¿Cómo va a haber purificación del pecado si el pecado es imposible erradicarlo? Porque forma parte de mi naturaleza intrínseca. ¿Entendéis? Fijaros que la purificación del santuario incluye una obra de juicio. ¿Cómo va a haber juicio si yo no tengo elección de pecar porque mi genética es así? ¿Me entendéis?
¿Entendéis a dónde podemos llegar con un razonamiento equivocado en esto? Esto va más allá, porque claro, no habría un cierre del tiempo de gracia o de prueba, porque claro, seguiríamos pecando. No, no se puede. En consecuencia, todos recibiremos la marca de la bestia, Cristo sería derrotado en el conflicto de los siglos, y Dios es el culpable de que hayamos nacido pecadores, y si no Dios, nuestra madre, o nuestra abuela, o nuestro bisabuelo. ¿Me entendéis? Y finalmente Satanás sería el que convenció y vence en el conflicto de los siglos. ¿Entendéis la gravedad de una enseñanza equivocada? ¿Entendéis que una enseñanza equivocada nos puede llevar a un final equivocado? La seguridad de la salvación en Cristo Jesús, tengo que entender de qué me salva, cómo me salva. Tengo que entender qué se opera no solamente en la cruz de Cristo, sino en la oficina del santuario celestial, especialmente donde Cristo está ahora. Y sobre todo tenemos que entender el poder de Dios para salvación en Cristo Jesús. Desconozco que pensabas cómo sería el tema de esta tarde, ¿no? Pero no, a mí solo dame promesas y ya está. Fíjate, la promesa es Cristo Jesús, lo que Él hizo, la gracia transformadora, el poder disponible. Pero no quites una sola pieza de esta ecuación. Deja que Dios sobre en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿Entendéis? Pero tenemos que entender el plan. Cristo es el centro. La justificación, fijaros esto, en realidad lo que Cristo nos hace no es una oferta, sino un don. Un don que viene a todos los hombres, no solo a los que son salvados. Fíjate que Él, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Es curioso, porque Adán y Eva podrían haber muerto desde el mismo momento de la caída. Cristo se convierte en instructor de Adán, actúa en lugar de Dios para con la humanidad, salvando a la raza de la muerte inmediata. Por eso no mueren en ese momento. De ahí las vestiduras con las que Dios les viste. Pero desde ese mismo momento ya había una esperanza, ya había una esperanza claramente. Fijaros que esta promesa a ti y a mí nos viene en pasado. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Te redimí. Y lo habla en pasado. Fijaros que hay muchos textos que nos hablan de la salvación a toda la humanidad. Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dice mayormente porque no todos serán salvos. Pero la salvación es el Salvador de todos los hombres. Fíjate, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo no solamente a la Iglesia, sino a todo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nosotros llegamos a decir esto de danos el pan nuestro de cada día. Danos el pan nuestro de cada día. Esto significa mucho. Esto significa mucho porque de alguna manera lo que se nos está diciendo es que el regalo de Dios está hasta en el pan que comemos cada día. Por eso Jesús decía que era el pan de vida. Por eso decía que Jesús era el pan de vida, porque esto va más allá. Esto va más allá. La cruz del Calvario, dice el deseado, está estampada en cada pan, está reflejada en cada manantial. Esa es la cuestión. Es decir, el don de Cristo es que es más maravilloso de lo que somos capaces de entender. Por eso es evangelio, por eso son buenas nuevas. El mundo necesita conocer esto. El mundo necesita entender la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Es para salvación a toda la humanidad. Fijaros, en el don de Cristo Dios nos ha dado la vida con todo lo que se necesita para mantenerla. Dios nos ha dado en Cristo una vida libre de condenación, libertad para escoger, fe para aceptar la salvación, atracción con la que Cristo nos atrae a todos hacia sí y nos ha dado el poder para vencer la tentación. Te lo ha dado todo. Te lo ha dado todo, no solamente perdón y ya está, sino perdón y transformación, porque si no, no nos podría llevar al cielo.
porque en el cielo ya no habrá nada que ver con el pecado. Y cuando Jesús aparecerá por segunda vez, dice que será sin relación con el pecado. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día donde Cristo nos puede limpiar y purificar. Igual que el novio está en el cielo purificando el santuario celestial, la novia está en la tierra siendo también purificada. Y la novia somos tú y yo, somos la iglesia. Este es el don. En el don de su Hijo, Dios ha rodeado el mundo de una atmósfera de gracia. Ha concedido al ser humano un poder superior al que tiene la tentación, incluso en el terreno de la debilidad de nuestra naturaleza caída. Una cosa es que tengamos una naturaleza frágil, una cosa es que seamos tentados y otra cosa es sucumbir a la tentación, practicar el pecado. Esa es la diferencia. Para entender qué es el pecado, para entender cómo funciona el pecado, tenemos que entender cómo se originó en el cielo. El pecado empezó con una transgresión de Lucifer y fue así porque Lucifer escogió, tuvo oportunidad, estuvo a punto de arrepentirse, pero no aprovechó su tiempo de oportunidad, su tiempo de gracia. Pero no es con una naturaleza caída de Lucifer. Lucifer no tenía defecto de fabricación. Cuando miras a Adán y Eva pasa lo mismo. Adán y Eva fue una elección, no fue una naturaleza caída o deficiente lo que ellos tenían. Fue una decisión claramente. Cuando Jesús perdona a María, ¿qué le dice? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero ¿cómo me vas a decir esto con mi naturaleza? Con esta genética, ¿cómo me lo vas a decir? No, porque el pecado es una elección, es una elección. Esa es la cuestión, ¿vale? Bien entendido, podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús de forma progresiva y por el poder del Espíritu Santo. Mal entendido, es frustrante porque yo no me quito mi naturaleza humana hasta que sea transformado, hasta que seamos glorificados con motivo de la segunda venida. ¿Entendéis? ¿Entendéis que esto bien explicado funciona, mal explicado funciona, no funciona? Es una cuestión de elección. Fijaros este texto de Juan 9, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora, porque decís vemos, nuestro pecado permanece. Vuestro pecado permanece. Fijaros que hay otro texto en Santiago que dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado. Esto es por omisión y tiene que ver con lo que conocemos en base a la ley de Dios. Y en consecuencia transgredimos. ¿Entendéis? Cuando uno nace, nacemos con la naturaleza debilitada, tendente al pecado, incapaz de vencerlo por nosotros mismos, sin impulso, o sea, no nos sujetamos a la voluntad de Dios ni tampoco podemos. Pero esto no es pecado, sino es tendencia al pecado. Caemos en el terreno de la tentación, no del pecado. El pecado es una decisión, ¿entendéis? Ahora bien, sin Cristo y sin un nuevo nacimiento, mi naturaleza me lleva al pecado concreto, a la decisión concreta. Por eso necesito un Salvador. Lo maravilloso es que igual que en Adán se propagó esta naturaleza frágil, en Cristo la oportunidad de ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó es una realidad. Esta es la diferencia. Esta es la bendición, porque si no, maldeciríamos a Adán. Es que claro, Adán, pues le voy a echar la culpa a él. No, Cristo es nuestro nuevo hermano mayor, mucho más abundantemente, para que precisamente podamos tener una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Por eso la propuesta en esta noche es ¿a qué estamos predestinados? ¿A qué estamos predestinados? Fijaros, predestinados a ocuparnos de nuestra propia salvación con temor y temblor, predestinados a ponernos toda la armadura, a pelear la batalla de la fe, a usar los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance a fin de combatir contra toda mala concupiscencia mientras Satanás está jugando el juego de la vida por tu alma y la mía. Predestinados a velar y orar, a escudriñar las Escrituras, a evitar caer en la tentación, predestinados a tener fe constantemente, predestinados a ser obedientes a toda palabra que sale de la boca de Dios para que no solamente sea un oidor, sino un hacedor de la palabra. Esa es la genuina predestinación. Ese es el genuino poder del cielo
que está a nuestra disposición. No solamente Dios nos ha dejado un arnés, Dios nos ha dejado muchas herramientas para que podamos ir a la obra de la salvación de Cristo en tu vida. Por eso tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Por eso tenemos que estar más que nunca en Él. ¿Vale? Y antes de abrir el diálogo, el último detalle que os quería compartir venía a colación de lo que comentábamos al principio de esta reunión. Y tiene que ver con aquello de nadie diga soy salvo. ¿Vale? ¿Cuál es el contexto de esa cita? ¿Vale? ¿Cuál es el contexto de esa cita? Mirad, si nos vamos a palabras de vida del gran maestro, nos encontramos un lugar donde se describe la caída de Pedro. Fijaros que la confianza propia de Pedro lo indujo a creer que estaba salvado. Y claro, se fue confiando y dio paso a paso en el camino descendiente hasta que llegó a negar a su maestro. Nunca podemos con seguridad poner la confianza en el yo, ni tampoco estando como nos hallamos fuera del cielo, hemos de sentir que nos encontramos seguros contra la tentación. Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Esto es engañoso. Pero la frase sigue, ¿eh? Que quede claro, no te fíes de ti mismo. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe. Pero aun cuando nos entregamos a Cristo, sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. La palabra de Dios declara: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Solo el que soporte la prueba recibirá la corona de vida. ¿Vale? ¿Entendéis? Lo que no podemos decir es soy salvo o una vez salvo, siempre salvo. ¿Vale? Porque por nosotros mismos no podemos. Porque nosotros mismos no podemos. Fíjate cómo acaba estos dos párrafos. Nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Cristo. Desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Cristo. Esta es la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Esta es la inseguridad de la salvación en mis propias fuerzas, en mis propios méritos. ¿Entendéis? Esta es la situación. En Cristo somos más que vencedores porque Él lo ha dicho, porque Él lo ha prometido, porque Él lo ha dejado por escrito, en el marco del pacto de la promesa entre el Padre y el Hijo. Cuando yo me confío en mí mismo, cuando yo me confío en mis obras, por más buenas que sean, pero no me salvan. Cuando yo confío en mi huerto como hizo Caín. Caín confió en su huerto. Mira mis verduras, que me ha costado esfuerzo, ¿eh? No te creas que han salido solas las patatas de la tierra, ¿eh? Cuando yo no confío en mí mismo, sino confío en los méritos de mi Jesús, del Salvador crucificado, cuando entiendo el poder de su resurrección, cuando entiendo la obra de Cristo en el santuario celestial, es cuando podré tener la seguridad diaria de la salvación en Cristo Jesús. Es cuando colaboraré con el poder del cielo. Es cuando cada día muero. Es cuando por la contemplación seremos transformados. Es cuando miraremos, velaremos y oraremos. La vid el pámpano da fruto porque está conectado a la vid y a su raíz, a la raíz de la vid, que es de donde se nutre. Y esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la propuesta. Y me gustaría que en un mundo donde tantas inseguridades, tantas incertezas, creo que más que nunca el ser humano necesita las garantías. Y no hay garantía más maravillosa que la que Cristo y Cristo crucificado nos ofrece. A partir de aquí, esta tarde, querido hermano y amigo, te invito a seguir no solamente investigando este tema, porque si buscas en la concordancia del Espíritu de Profecía, seguridad, salvación, Cristo, vas a encontrar citas muy maravillosas. Te invito a poder hacer un análisis en profundidad de tu vida, de quién dependes, en quién te estás apoyando, qué es aquello que te impide confiar plenamente en Cristo Jesús, qué es aquello que está causando separación entre ti y Cristo, qué es aquello que te puede estar impidiendo una entrega plena. ¿Dónde estás fijando tu mirada? ¿Si en la seguridad de la salvación en Cristo Jesús o en mí mismo?
Por la contemplación seremos transformados. Cuanto más contemplemos a Cristo, más semejantes a Él seremos. Quédate con las promesas de Dios. Deja que esas promesas se cristalicen en tu vida. Deja que esas promesas se cristalicen en tu vida y que podamos acabar, a pesar de amenazas, a pesar de historias, a pesar de luchas, a pesar de fragilidades. Ojalá que podamos acabar como el apóstol Pablo. ¿Os acordáis de Pablo? Después de hablar de Romanos 7, de la vida, de la lucha real, él entiende la vida en el Espíritu, él entiende el poder de Cristo y él acaba diciendo, mira, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Que esto sea una realidad en tu vida y en la mía y que la consecuencia natural de esta creencia sea el gozo y sea la paz, porque creo que es lo que más necesitamos. Que el Señor te bendiga muchísimo. Amén. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Nos dice también Pablo en Romanos. Y con esa confianza vivimos. Efectivamente. Efectivamente. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, alguna objeción, alguna sugerencia. Sentíos totalmente libres. Cuando lo enriquecemos entre todos, es muy bueno, ¿eh? Bueno, yo... Bastante complejo, ¿no? Bueno, para mí, hablando de mi punto de vista, pastor, un tema muy complejo esto de la salvación, el pecado, porque a veces uno lo ve tan fácil. Por ejemplo, que estaba viendo yo en estos días, lo de Isaías, ¿no? En 1:8 que dice, venir luego, ¿no? Y si tus pecados han sido oscuros, y yo te los blanqueceré. Así con tanta facilidad. Entonces uno dice, sí, si él me ofrece eso, pues ya estoy salvo, ¿no? Pero según lo que acabo de escuchar, ¿no?, en su prega, es bastante complejo. Hay que estar en esta lucha del día a día, estar centrado en nuestro Señor, porque Él tiene la única fortaleza, el único poder, ¿no?, de sacarnos de estas situaciones de dudas y todo eso. Uh-huh. Yo quería, Roberto, la idea es, la seguridad de la salvación nos la aporta Cristo. Mientras vivamos en este mundo lucharemos constantemente contra nosotros mismos. Uh-huh. La frase de Pedro tenía que haber sido, Señor, sálvame de mí mismo. Nuestra mayor lucha es permanecer en Él. Él es más que vencedor. Cuando nos miramos a nosotros mismos nos ofuscamos y recordemos que Satanás es el acusador día y noche. Por eso necesitamos fijar los ojos en Cristo. Quizás es más sencillo de lo que parece, pero no está exento de lucha. Pero la lucha no es para ganarme la salvación, sino para permanecer en Cristo o para afianzarme en la entrega. Pero entendedme, la salvación es por la fe. Yo entiendo, todos luchamos, pero luchamos contra nosotros mismos. Nuestra lucha es la permanencia en Cristo. Cuando le dejamos obrar, Él tiene poder para vencer nuestras historias. Esa es la cuestión. Adelante, adelante. Más preguntas. Pastor. Si nadie dice nada. Bueno, mira, estaba Margarita, creo que Jordi, creo que Mercedes, sí, pero no sé el orden. Roberto quiere hablar. Ah, pues que hable. Que le has dado permiso tú, Margarita, no le des permiso a Roberto. Es que estaba hace rato levantando el dedo, yo le digo, habla, hombre. Y entonces... Hay que escuchar, saber escuchar y luego hablar, ¿no? Bueno, quédate hasta el final. Bueno, para mí yo creo que este es un tema muy, muy complejo. Yo soy de la idea de pensar como el apóstol Pablo. Trato de seguir el pensamiento de Pablo. Primero me gustaría acotar un texto de acuerdo al pecado, porque fíjate que siempre que hablamos del pecado, el ser humano siempre de alguna manera u otra trata de justificar este tipo de
cosas. Y fíjate que Juan es categórico. Juan dice, por ejemplo, en San Juan, primera de Juan 5:18, él da una razón contundente por qué no debiésemos de nosotros estar viviendo en pecado o transar con el pecado. Mira, Juan dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios, mirad las dos razones contundentes, le guarda, Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, eso en relación al pecado. Y lo otro que me gusta, mira la postura del apóstol Pablo. Yo creo que si a Pablo le hubiesen preguntado, ¿te sientes salvo? Pablo dice en Filipenses 3, de 12 al 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él está hablando de una perfección que nos permitirá en algún momento poder disfrutar esta dicha con Dios, sino que prosigo por ver si logro aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo, dice, no pretendo ya haberlo alcanzado, porque Pablo siempre fue por más, nunca hubo un conformismo en él. Pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio supremo del llamamiento en Cristo Jesús. O sea, Pablo da a entender que esto, hermano, es una lucha diaria y hay que ser consecuente. Yo por ejemplo, por eso digo, yo trato de actuar como Pablo. Yo podía decir, yo me siento salvo, y esto no quiere, o sea, no me siento, miro la salvación de un punto de vista, no pensando en que Dios no me haya dado las cosas para ser salvo. Yo eso lo entiendo, Jesús lo dio todo y en él somos salvos. Pero hay que vivir una vida coherente y ser responsable en lo que decimos. Porque mira, tenemos el ejemplo, el mismo el joven rico. Si tú le hubieses preguntado al joven rico, ¿te sientes salvo? Claro, él dice, todas estas cosas las he guardado de mi juventud, pero tenía un problema enorme que solamente estos problemas los hace ver Cristo cuando realmente nosotros estamos llanos a aprender de él. Muchas gracias, Roberto. Mira, de verdad que a mí este tema me gusta especialmente y me encantará que podamos tener alguna otra reunión para complementarlo. No pasa nada si nos quedan preguntas. Lo digo porque, fijaros, estoy hablando de la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. No estoy hablando de que no prosigamos a la meta o que esto no sea progresivo. Y siempre será en Cristo Jesús, siempre será en Él y siempre será por la gracia. Lo que pasa es que es una gracia que te transforma, pero siempre será trabajando según la fuerza que tiene Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y fijaros una cosa, estamos hablando de Jesús, es que a veces nuestro diálogo, nuestro discurso acaba, bueno, yo voy haciendo, bueno, yo, es que no es yo, es Cristo en ti. ¿Me entendéis? Porque si no, yo no puedo ir haciendo. Y a mí un texto que me gusta, y le tomamos la palabra a Cristo, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Mi deseo en esta tarde es poner el horizonte en la bendita esperanza que Dios nos propone, llamar al pecado por su nombre, pero sobre todo llamar al Salvador por su nombre. Eso es lo que yo quiero, ¿vale? Porque desde la seguridad de la salvación en Cristo Jesús, desde las promesas de Jesús en tu vida, seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando yo me miro a mí mismo, no puedo. El joven rico, el problema, creo que no entendía el Evangelio. Y creo que a nosotros nos puede pasar lo mismo, no entender el Evangelio. Entiendo el Evangelio de la gracia más unas obras que yo tengo que hacer. Y es la obra de Cristo en mí, no es mi obra. Ahí vais a decir más cosas. No recuerdo ahora si es Mercedes o Jordi. Bueno, yo solamente quería hablar un texto, solamente con respecto a lo que ha dicho Roberto y a su preocupación. Bueno, sí, Roberto, con respecto a su preocupación, ¿no? Vamos a ver, yo creo que, como tú muy bien has dicho, es un tema